El hook que vamos a ver a continuación es mágico, ya que nos va a permitir tener en un solo hook lo que anteriormente teníamos en tres métodos distintos dentro de un componente de clase. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del hook useEffect. Como ya sabemos, un componente tiene un ciclo de vida y hasta ahora solo podía ser manipulado siempre y cuando tuviéramos un componente de clase. Pero esto ya no es así, pues con el hook useEffect vamos a poder tener y hacer en una sola función lo que anteriormente teníamos y hacíamos con tres métodos. Pero, ¿de qué métodos te estoy hablando? Puntualmente de los métodos componentDidMount, componentDidUpdate y componentWillOnMount. Entonces, ¿cómo funciona el useEffect? Para que podamos trabajar con este hook, como es lógico, lo primero que debemos hacer es importarlo. Ahora, algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que este hook recibe dos argumentos. El primero será un callback y el segundo un array. Y aquí es donde comienza la magia. Pues puntualmente, dentro del callback que recibe el hook, es en donde vamos a definir qué queremos que haga nuestro código dependiendo de un escenario. Pero, ¿y el array para qué sirve? El array nos va a permitir definir en qué momento queremos que se ejecute esta función. Hagamos un paralelismo con el método componentDidMount. Teniendo presente que este método se ejecuta una sola vez recién cuando se monta el componente. Si queremos lograr lo mismo con este hook, tendremos que hacer algo así. Como vemos, estos dos bloques de código son lo mismo y actuarán de igual manera. Pero, ¿por qué es necesario pasar como segundo argumento un array vacío? Porque dentro de ese array podríamos indicar todas aquellas dependencias a las que queremos que el componente les haga seguimiento, entendiendo a la dependencia como aquel estado sobre el que queremos estar pendientes. Entonces, al pasar un array vacío, estamos indicando al hook que no queremos que le haga seguimiento a ninguna dependencia y por lo tanto se ejecutará una sola vez cuando el componente se monta. Algo importante y que vale la pena aclarar es que de no pasar como segundo argumento un array vacío, estaremos cayendo en un loop de renderización, lo que hará que este hook se ejecute constantemente y generará que nuestro código no sea performante. Es por ello que se hace necesario pasar un array vacío. Y si queremos hacer algo cuando una dependencia o estado se actualicen, ¿qué hacemos? Hagamos el paralelismo con el método componentDidUpdate. Pensemos que tenemos un estado que cuando se actualice queremos que nuestro componente haga algo. Esto anteriormente lo hacíamos así. Pero ahora con el hook lo podríamos hacer de esta manera. Como podemos observar, ahora dentro del array de dependencias estamos pasando una referencia de nuestro estado. Esto le indica al hook que siempre que ese estado cambie, se deberá ejecutar lo que está dentro del callback del hook. Como es lógico de pensar, si quisiéramos hacer lo mismo cuando uno u otro estado cambie, bastaría con indicar dentro de ese array a qué dependencias queremos estar atentos para ejecutar dicho código. Y si quisiéramos hacer algo, pero solamente cuando el componente se desmonte, ¿cómo lo hacemos? Aquí la respuesta es aún más sencilla. Lo único que tendremos que hacer, además de pasar como segundo argumento un array vacío, será retornar una función que haga lo que queramos hacer cuando el componente se desmonte. Si comparamos el código anterior con lo que tradicionalmente hacíamos con el método componentWillOnMount, los dos códigos se verían así. Bastante bien cómo funciona este hook, ¿no? Pero bueno, dejemos la teoría y pasemos a la práctica. A continuación te voy a estar mostrando cómo puedes implementar el hook useEffect y lo vamos a estar comparando en el comportamiento que tradicionalmente se tiene con el ciclo de vida natural de un componente de clase. Para este ejemplo ya tengo preparado algún par de componentes para que me rinda un poco y te los voy a mostrar. Inicialmente en el componente app tengo lo que vendría siendo el componente home importado, que es el que estás viendo en pantalla, y el componente rigMortyClass, que es el que vamos a ver a continuación. El componente home es bastante sencillo, no es otra cosa más que un H1 que se está exportando. Ahora bien, adicionalmente en este componente y para este ejemplo estoy llamando a la librería React Router DOM para que podamos ver efectivamente lo que hace el componente o lo que hace el ciclo de vida cuando el componente se desmonta. Para este ejemplo tengo el componente route a través del cual estoy
o voy a renderizar los distintos componentes, y el componente link que me sirve como el elemento que vincula directamente esta aplicación como un single page application. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me paso al componente Rick and Morty, lo que va a suceder es que se hace un llamado a una API, ¿sí? Y acá abajo vemos que dice se montó el componente y luego dice se actualizó el componente. Veamos entonces cómo se genera esto. En mi componente Rick and Morty, básicamente que es un componente de clase, lo que tengo inicialmente es un estado. Este estado está compuesto de dos propiedades, una es personajes, que es un array vacío, y una es página, que es un número entero, en este caso igual a 1. ¿Qué estoy haciendo entonces? Cuando tengo, o más bien cuando el componente se monta en pantalla utilizando el método del ciclo de vida component.didMount, lo primero que estoy haciendo es un console log que dice se montó el componente, que es el que vemos acá en este lugar. Si te preguntas por qué se ve así de este color verde, es por algo sencillo, simplemente es porque le apliqué este parámetro adicional, color green, en donde JavaScript hoy en día me permite darle colores a lo que vendrían siendo el console log. Para que esto funcione es necesario poner antes del texto un porcentaje C para que la consola del navegador entienda que lo que yo quiero hacer es un mensaje con color. Pero bien podría esto no estar y seguiría funcionando. Ahora, ¿qué hago cuando el componente se monta? Lanzo un pedido asincrónico a través de Fetch a la API de Rick and Morty, y cuando obtengo la promesa la parseo o la traspaso a lo que vendría siendo su formato JSON, y cuando tengo la información es acá en donde deseo setear el estado personajes. La información, en este caso la API, acá en esta propiedad o en esta variable data, yo tengo lo que vendría siendo la información de la API, que básicamente es un array con 20 personajes y cada personaje es un objeto literal, ¿sí? Vamos a mirar un segundo esto directamente en el navegador para entender un poco cómo trabaja esta API y no imaginárnosla, sino simple y llanamente entender qué está haciendo. Acá la vemos, es bastante sencilla, lo único que tiene es una cantidad de resultados. Voy acá en resultados, son 20 resultados, cada resultado es un personaje, cada personaje es un objeto literal, y acá nos encontramos distintas características como el nombre y la imagen. Particularmente en este ejemplo solamente estoy usando el nombre y la imagen, ¿ok? Así que bueno, ¿qué pasa entonces? Cuando me llega la información de la API, lo que yo estoy haciendo es setear el estado personajes, que recordemos era un array vacío, con este nuevo array. Tengo el típico cache de un fetch por si llegara a ocurrir un problema. ¿Y qué sucede? Aquí adentro del componente lo primero que estoy haciendo es una renderización de cierta manera como condicional, en donde digo que si tengo el array vacío, entonces voy a poner este párrafo que dice cargando, pero después cuando me llega la información entonces voy a tener directamente lo que vendría siendo la iteración de mi array. La iteración del array es normal y tradicional como lo hemos venido viendo a lo largo de la cursada. Es muy sencillo porque simplemente tomo del estado la propiedad personajes, lo mapeo y bueno, ya sabemos lo que sucede acá. Observa cómo acá estoy poniendo el nombre y acá estoy poniendo la imagen, ¿ok? Perfecto, eso es lo que sucede. Ahora, la pregunta es ¿por qué sale este console log amarillo que dice se actualizó el componente? Se actualizó el componente, yo lo tengo acá, este console log, directamente sobre el component did update. Entonces, ¿por qué cuando se carga el componente aparece se montó el componente y se actualizó el componente? Porque sucede que cuando se monta el componente y cuando se actualiza el componente básicamente es como el mismo resultado. O sea, una cosa es cuando se monta, que ahí automáticamente se montó el componente, y cuando llega la información y como yo estoy alterando el estado, entonces el componente sufre una actualización, por eso automáticamente salta esto. Ahora, ¿en qué momento se ejecuta el component will.mount? El component will.mount se ejecuta cuando el componente se desmonta de pantalla. ¿Y cuando se desmonta de pantalla? Cuando yo me voy a otro componente. Por eso es que el component will.mount solamente lo podemos ver en funcionamiento si tenemos lo que vendría siendo una single page application. En este caso, React Router DOM me lo permite, así que si yo voy a la home, me aparece el console log de se desmontó el componente. Como es lógico de pensar, si yo quisiera hacer algo cuando el componente se actualiza o cuando el componente se desmonta, algo un poco más estructurado que un simple console log, lo podría efectivamente hacer de esta manera. Ahora, ¿qué pasa? Yo adentro de mi componente también tengo un botón que lo que hace es volver a hacer un pedido asincrónico con los siguientes personajes o lo que vendría siendo la página número 2. Si vemos un segundo lo que vendría siendo la API, acá yo tengo la posibilidad de hacer un pedido asincrónico a la página 2 y seguramente en este caso voy a obtener nuevos personajes. ¿Qué sucede entonces? Yo, cuando doy clic sobre este botón,
ejecuto el método cargar más y el método cargar más no hace otra cosa que efectivamente hacer un console log de, en este caso, la página. Recordemos que aquí yo tenía la página en valor 1 y lo primero que yo estoy haciendo es actualizar el estado de el estado página. Es decir, que si tengo 1, a ese 1 le voy a sumar otro más para que tenga la página número 2. ¿Por qué estoy utilizando async await? Porque como yo quiero que esto se dé de manera procedural, quiero esperar a que se actualice el estado de la página para luego sí poder hacer el llamado a la API. Acá tengo lo que vendría siendo a qué API voy a pedir. Veamos esto en funcionamiento. Voy acá a presionar siguiente página. Voy a limpiar primero que todo mi consola. Voy a presionar siguiente página. Y observa cómo dice se actualizó el componente. Ya sabemos por qué se actualiza el componente. Y nos damos cuenta que el 2 es el estado thisState página que se actualizó previamente. Y luego me doy cuenta que la URL a la que se va a hacer el pedido asincrónico es este que dice rickandmorty.com/API carácter page 2. Acá en este fetch es donde yo estoy pidiendo la siguiente página y fíjate cómo acá estoy utilizando el estado thisState página que ya vimos que previamente era 1 y luego será 2 y luego será 3 y de resto el fetch sigue siendo exactamente igual. Cuando me llega la información después de que las promesas se resuelven, entonces acá lo que hago es setear el estado personajes nuevamente con lo que me llegó como resultado de la API. Y por eso es que esto funciona. Si yo doy clic en siguiente página, ahí nos damos cuenta que se actualiza, siguiente página se actualiza y perfecto, se va actualizando. Mi objetivo será entonces lograr esto mismo, pero con un componente funcional y utilizando el hook useEffect. Vamos entonces a ello. Lo primero que voy a hacer es obviamente un componente nuevo, en este caso voy a llamar rickMortyFN para entender que es una función y le voy a poner .js. Obviamente acá voy a hacer una función tradicional de JavaScript en donde voy a llamar rickMortyFN. En este caso no voy a recibir ningún tipo de parámetro, pero ya como es lógico dentro de este tipo de funciones o dentro de este tipo de componentes de React, voy a tener que hacer el típico y tradicional export default. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué voy a tener acá? Acá voy a tener obviamente el return de lo que yo quiero mostrar y en este caso quizás me voy a copiar un poquitito por acá lo que vendría siendo la estructura JSX de este componente. Perfecto, acá la tengo, buenísimo, ahí la tengo, ok. De momento voy a comentar todo esto para que, por así decirlo, no rompa. Y lo que voy a hacer es importar este componente en lo que vendría siendo el componente app. Entonces acá voy a comentar esto y voy a hacer la importación del nuevo componente rickMortyFN. Y ahora lo que voy a hacer es renderizarlo cuando yo ingrese a esa dirección. Perfecto, vamos a ver si esto funciona. Estoy acá, dice soy el componente rickMortyClass, perfecto. Si voy a la home, dice soy la home. Si voy acá, soy el componente rickandmortyClass, perfecto. Vamos a limpiar un momento nuestra consola para que tengamos todo sin ningún tipo de problema. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es pensar que este componente va a tener un estado. Para ello, entonces voy a utilizar el useState que vimos en videos anteriores. Así que lo que voy a hacer acá directamente será un import y le voy a pedir a React que me dé lo que vendría siendo el hook useState. Perfecto. Entonces, acá ¿qué voy a hacer? Acá lo que voy a hacer es decirle a React que este estado que yo tengo acá, o más bien este hook que yo tengo acá, lo quiero de la siguiente manera. Lo quiero como un personajes. Vamos a hacer esto como una destructuración. Personajes y luego voy a hacer un set personajes. Perfecto. Entonces lo que tengo que hacer acá es ejecutar mi hook useState y voy a decir que de inicio esto va a ser un array vacío. Por lo tanto, con esto listo, de momento entonces mi código ahora lo que tendrá que hacer es lo siguiente. Mi código ahora ya no tiene más que hacer un thisState. Voy acá a hacer el descomentado de este código. A ver, voy a descomentar por acá un poquitito. Esto lo comento por acá y esto lo descomento. Así con eso volvemos a la naturalidad del asunto. Perfecto. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitar esto del thisState personajes para utilizar simplemente personajes. Acá lo mismo en thisState personajes para utilizar simplemente personajes. Perfecto. Vamos a ver qué pasa. Voy a guardar. En este momento dice cargando. Perfectamente. ¿Por qué dice cargando? Porque evidentemente de momento mi array es vacío. Así que bueno, de momento está cargando. ¿Cuándo entonces se van a cargar los personajes? Cuando yo haga evidentemente el pedido a la API.
¿Y cuándo es que voy a hacer el pedido a la API? Pues obviamente en el momento en que el componente se monte. Para ello voy a tener que utilizar lo que vendría siendo el hook useEffect, que como bien lo vimos previamente es o nos permite como agrupar todos los tres métodos del ciclo de vida dentro de una sola función. En este caso voy a decir que useEffect va a recibir un callback. Recordemos que recibe un callback, que en este caso va a ser algo. Y si yo quiero que esto se ejecute una única vez, es decir, que sea el símil del component didMount, debo pasar un array vacío. Es decir, quiero que simple y llanamente se ejecute una vez. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a hacer el fetch. Entonces me voy a copiar el fetch que tengo acá en el component didMount. Voy a copiar también el console log y lo voy a pasar a este lugar. Perfecto. El console log sigue siendo el mismo pedido a la API. Y ahora lo que voy a hacer acá, en vez de hacer un setState, voy a hacer un simple set personajes. Y recordemos que acá lo que tengo que hacer es tirar la información que yo quiero directamente. Entonces simplemente voy a decir, ok, yo quiero que acá cst data results, porque data results ya es un array en sí. Vamos a guardar y vamos a ver qué sucede. Y efectivamente aquí, como nos damos cuenta, automáticamente sigue funcionando. Recordemos que acá estoy, voy a cambiar esto para que nos demos cuenta. Soy el componente Rick and Morty function. Bien, perfecto. Soy el componente Rick and Morty function. Bien. Vamos a refrescar nuevamente a ver qué sucede. Efectivamente al principio aparece cargando y después dice que el componente se montó. Así que el useEffect es lo mismo que el component didMount, pero con la característica de que usa un callback y es importante que le pasemos en este caso un array vacío si queremos que solamente se ejecute una vez. Como es lógico de pensar, si yo quisiera que este hook del useEffect me sirviera para emular el método componentDidUpdate, lo que yo tendría que hacer sería algo como lo siguiente: volver a utilizarlo. Acá en este caso voy a decir useEffect. Vale la pena aclarar que podemos utilizar tantas veces como querramos, en este caso nuestro hook useEffect, y lo que voy a hacer ahora es pasarle un array, pero de adentro del array le voy a pasar el estado al cual quiero que este hook esté pendiente. ¿Cuál va a ser mi estado? El estado personajes. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es decir, quiero que estés pendiente del estado personajes y que si sucede algo con el estado personajes, me muestres lo que yo voy a definir dentro del callback. En este caso es tan sencillo como que simplemente voy a poner acá el mismo console log que pusimos dentro del component didUpdate. Acá lo voy a implementar y vamos a ver qué sucede. Efectivamente, sucede exactamente lo mismo que sucedía anteriormente. Por un lado me aparece el console log de se montó el componente y por otro lado me aparece el console log de desactualizó el componente. Recuerden que es lógico que me aparezca el desactualizó el componente cuando recién se carga, porque recordemos que al principio el componente tiene su estado en un array vacío y luego se carga de información, y cuando se carga de información es lógico que el componente pues evidentemente se actualice. Por último, si yo quisiera hacer lo que vendría siendo el component withoutMount, así como lo vimos anteriormente, tendría que volver a utilizar el useEffect, pero en este caso ahora, bueno, siempre voy a tener que pasar un array vacío si es que quiero que se ejecute solamente una vez. Y en este caso, como lo que yo quiero es que se ejecute única y exclusivamente cuando el componente se desmonta, voy a tener que hacer un return. Pero ojo con este return, que es importante. El return que voy a poner acá tiene que ser una función, es decir, tengo que retornar una función. En este caso voy a hacer esto, voy a retornar directamente un console log, console.log, y voy a decir se desmontó el componente y le voy a poner acá color rojo. Perfecto. Vamos a darnos cuenta que este useEffect solamente se va a ejecutar cuando el componente se desmonte. Voy a ir nuevamente al componente home y efectivamente me dice se desmontó el componente. Voy a ir nuevamente al componente Rick and Morty, me aparece, se montó el componente, se actualizó el componente y después si yo me devuelvo al home, efectivamente me aparece se desmontó el componente. Como es lógico de pensar, yo acá podría tener la función también o la funcionalidad de cargar más personajes. Es bastante sencillo, simplemente basta con que yo comente o más bien descomente esto. Voy previamente a importarme lo que sería este método, acá cargar más, que básicamente es lo mismo. Lo único que necesito hacer en este caso es entender que cargar más ahora va a ser una función. En este caso el async va previo a esto. Async va previo a esto. El async lo saco de acá. Y en este caso, acá tendría que ser una constante. Const
cargar más, ahora sí, que acá viene. Listo, ahí ya lo tenemos. Cargar más, efectivamente lo estamos implementando directamente en el on-click de este botón y sigue siendo exactamente lo mismo. Ahora, si yo quisiera tener un estado página como lo tengo acá, pues evidentemente tendría que venir acá y decir, ok, página y set página. Y ya sabemos que entonces el valor inicial de página es 1. Por lo tanto, aquí, en este caso, lo único que yo voy a hacer directamente acá es hacer un console log de página y acá ya no voy a hacer un setState, sino voy a hacer un setPágina. Y lo que voy a hacer en este caso es simplemente decir que será esto página más 1. Voy a sacar esta llave, ok, perfecto. Y adicionalmente voy a tener que acá en este setState voy a tener que volver a hacer lo mismo que setPersonajes, que ya sabemos que estamos acá dentro de un componente funcional, por lo tanto estamos utilizando este hook y esto debería funcionar sin ningún tipo de problema. Vamos a ver. De momento acá sigue todo funcionando. Vamos a ver si funciona el botoncito de siguiente página. Y efectivamente lo que tenemos es un error porque acá lo que me está saliendo es que estoy accediendo a this state y efectivamente yo no estoy ya no tengo dentro de este componente funcional this state, sino que ahora tengo directamente la variable página que ya sabemos que es el estado página que tengo previamente. Vuelvo a guardar, vamos nuevamente a recargar la página por las dudas. Se carga todo bien, vamos con siguiente página y efectivamente acá por lo menos ya no pinchó, solo que ahora tengo que se me está quedando con lo que vendría siendo que página es igual a 1. Si yo vuelvo a clicar, ahora sí tengo página igual a 2 y luego página igual a 3 y página igual a 4. Y entonces, como te das cuenta, en este sentido, cuando yo estoy ejecutando todo directamente a través del método setPágina y lo que vendría siendo setPersonajes, obtengo el resultado esperado y es que cada vez que yo presiono, en este caso el botón, se actualiza nuevamente lo que vendría siendo la información. En este caso pasamos de la página 2 a la página 3 y así sucesivamente. Como te das cuenta, utilizar el useEffect dentro de un componente funcional es bastante beneficioso porque nos permite tener el mismo ciclo de vida que anteriormente teníamos con un componente de clase. Basta con que simplemente trabajemos un ratito con él y nos vamos a sentir bastante familiarizados con el mismo. Así que con esto ya estamos listos para meter manos en nuestro código e implementar lo que vendría siendo el hook useEffect en nuestros propios proyectos. Al final de cuentas, el useEffect no era tan complicado como parecía, ¿no? Ya que podemos tomar como referencia el comportamiento habitual de los métodos del ciclo de vida de un componente de clase, pero ahora con la facultad de implementar lo mismo dentro de cualquier componente que tengamos.